nosotros no hubiéramos sido nada sin ustedes, sino con toda la gente que estuvo a nuestro alrededor desde el comienzo. Algunos siguen hasta hoy. Gracias totales. Bueno, y esta gran despedida que se vivió justamente en el año 1997 en esa serie de apenas 6 conciertos llamado El Último Concierto, y fue la despedida de Soda Stereo, es quizás la gran tragedia latinoamericana para muchos de sus fanáticos. Pero de acuerdo con Charly Alberti, esa gira estuvo a punto de no hacerse porque era difícil pensar en hacerla en ese momento. No se estaban peleando, simplemente estaban dejando de tocar. ¿Pero qué significó? No solo para la banda, para Latinoamérica y para sus seguidores, esa gran despedida en el año 1997. Para hablar de ello en este seriado Grandes Despedidas, conciertos que marcan el fin de una era, saludamos a César Tudela, periodista de La Voz, de los que sobran en Chile, editor también de Rockaxis. Bienvenido, César, ¿cómo estás? Bienvenido, es un gusto conversar contigo. Hola, muy buenos días a todos los que están escuchando y a ustedes por esta invitación. 6 conciertos para despedir a una banda, la banda que prácticamente marca o es el ícono, el emblema del rock latinoamericano en el mundo, como es Soda Stereo. Parece corto y además solo una fecha en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo recibe el público en América Latina, los fanáticos de Soda Stereo, la decisión de que esta banda iba a desaparecer? Fue entre sorpresa, fue sorpresivo, pero los más fanáticos igual como que se lo venían venir un poco. Gustavo ya había tenido un periodo de vivir en Chile, ya había experimentado con algunos discos solistas, entonces como que solía algo, y bueno, los rumores en la prensa también se hicieron notar, y después toda la historia que se fue conociendo de que no se llevaban bien el trío argentino. Entonces, claro, deja un desazón muy grande, porque aparte los pide en un momento creativo superlativo, como que se salen de ese sonido más ochentoso, si se quiere, y con toda la experimentación electrónica, con discos que después con el tiempo uno se valoran más, y en diversos rankings empiezan a aparecer como lo mejor de Soda, sobre todo del 90 en adelante. Entonces, claro, deja ese sabor muy, muy amargo. Yo me acuerdo, estaba muy chico acá en Chile, pero la conmoción, porque aquí el fanatismo a Soda Stereo en Chile es muy grande. Dos conciertos que se hicieron acá, totalmente repletos, y claro, deja esa sensación amarga que yo creo que con el tiempo la banda lo leyó, y por esos 10 años después decidieron reunirse a hacer esa gran gira que debió haber sido en el 97, pero fue en el 2007. Exacto, Me Verás Volver, que incluso llegó acá a Caracas, al estadio de La Rinconada. ¿Es que se llama eso? Sí, el espacio ese que está a las afueras del Poliedro de Caracas. Pero también el mismo Charly Alberti, en una entrevista que refleja a La Nación, decía que para ellos fue una gira muy fría desde la conexión, porque si bien en el escenario Soda era una unidad, todo estaba perfecto, ya abajo todo estaba muy frío entre ellos por el cansancio. Cuando terminaron uno de los shows ni siquiera se saludaron, cada uno se fue por su lado, y en su caso se fue a una fiesta a Puerto Madero. ¿Qué pasa realmente entre quienes forman parte de esa gran banda para decir no podemos seguir tocando juntos? ¿Fue hastío? ¿Fue ya nos seguimos haciendo cosas mejores o queremos probar cosas nuevas? Yo creo que había un poco un alejamiento ya de sentir, y cosa que Gustavo dijo en alguna entrevista, no sentirse ya tan conectado con las inquietudes que tenía él como con las inquietudes que tenía la banda. Y bueno, los roces ya propios de una banda que muy, muy exitosa, los problemas que se generaron que tienen que ver con dinero también se dejaron permear, y por eso la gira, no sé, una de las condiciones que puso Cerati fue que fuese corta la gira, como que él no quería, y por ahí medio lo convencieron, porque creo que Charly Alberti era el que dijo: si esta es una separación abrupta voy a demandar.
Z siempre es como tratando de ser como una unidad más conectora, pero claro, había un estilo yo creo que más compositivo, como te decía, yo creo que Gustavo estaba teniendo como otras inquietudes, se podía desenvolver mejor como solista, lo trató de llevar a la banda. El disco Dínamo yo creo que es un muy buen ejemplo de cómo el Gustavo compositor solista empieza a aparecer ya demasiado fuerte en Soda. Pero yo creo que ahí ya se empieza a notar esa separación, también el cansancio, la gira, el éxito monumental que tienen, como tú bien decías, de ser la banda latinoamericana más grande, de poder triunfar en toda Latinoamérica. Le pasaron la cuenta, porque es un hito único, no sé qué otra banda, pues uno empieza a encontrar ya solistas en el pop, pero también como solista, ya no como banda, entonces es más fácil, creo yo, que poder desenvolverse. Soda Stereo, al ser una unidad, un triunvirato, es distinto a una Shakira, no sé, o Luis Miguel. El repertorio de esta gira, el último concierto, no tiene desperdicio. Son 27 canciones, hicieron un repaso por sus más grandes éxitos y la verdad es que los temas son uno más extraordinario que el otro. Comienza con La Ciudad de la Furia, se pasa por El Rito, Hombre al Agua, En el Séptimo Día, Canción Animal, Juegos de Seducción. La verdad es que además sale después un disco precisamente recogiendo estos grandes éxitos y sale a la venta como el disco del último concierto. Claro. Ahora, cuando estamos hablando... O sea, Sí, pero te preguntaba, después pasa esto a la producción de Cerati como solista, que también nos ofrece temas extraordinarios. ¿Cómo fue el éxito de Gustavo más allá de Soda Stereo para después, años más tarde, hacer ese reencuentro? Sí, o sea, lo que te quería mencionar es que uno ya podía ver esa capacidad de Soda en vivo con el antecedente del Unplugged. Yo creo que eso marca también un hito de cómo la banda da un giro, demuestra una experiencia súper sólida como músicos, o sea, independiente que si ellos se encontraban distanciados emocionalmente, por decirlo de alguna forma, arriba del escenario podían funcionar como reloj y yo creo que ese antecedente de un año antes del Unplugged lo demuestra, porque también hacen un montón de cambios melódicos en sus canciones. Entonces creo que eso es un muy bonito antecedente y eso también sirve para mirar cómo Gustavo empezó como compositor a tener muchas más inquietudes, que la empezó a mostrar ya en esta época noventera, en un disco como Amor Amarillo, en el disco con Melero, en Colores Santos. Entonces ahí se veía un Gustavo mucho más vanguardista, no tanto buscando como la canción pop, algo que siempre igual ha tenido, pero sí él tenía otras inquietudes, de hacer otro tipo de canciones más ambientales, más experimentales, y eso yo creo que como un hacedor de discos lo supo conjugar muy bien ya en sus discos posteriores, como que logró esa conjunción de voy a entrar al estudio, voy a experimentar, entre medio también empieza a ser productor, entonces también esa experiencia le sirve, y ahí se empezó a configurar como su figura y también a mirarlo, y yo creo que se consolidó no como una cara bonita o como una moda como era al principio de los 80, sino que sobre todo en Argentina a ser valorado como guitarrista, por ejemplo. Hace como 10 años yo recuerdo que salió una Rolling Stone con un ranking de mejores guitarristas y Gustavo está entre los 10 primeros, cosa que al principio, si uno lee las crónicas de la época o incluso de detractores que aún tiene, siempre como no, si Gustavo robaba, que todo este riff lo sacó de todas sus influencias, pero en verdad era un músico extraordinario, no solo como compositor, también como ejecutor. César Tudel es nuestro invitado en este primer capítulo del seriado Grandes Despedidas, conciertos que marcan el fin de una era, hablando de el último concierto en 1997 de Soda Stereo, que hay que recordar, y yo esto no lo había tenido en mente, pero googleando ayer para este seriado,
entiendo que es una de las primeras conexiones en internet de un concierto. Es decir, hoy en día vemos 1001 conciertos online, pero en aquella oportunidad, el último, el 20 de septiembre de Buenos Aires, se transmitió en vivo por internet y que se esperaba que 15.000 personas se conectaran. En aquel momento eso era como un tsunami de ciudadanos tratando de conectarse. Sí, una locura, y otra vez Soda Stereo marcando pauta y finalmente configurándose como una gran banda multitudinaria popular como poca hay en Latinoamérica. Es como quizás curioso ese fenómeno de que somos países que compartimos el mismo idioma, que tenemos una conexión cercana con quizás otras cosas, pero de repente en la música como que somos un poco lejanos. Es curioso, pero Soda Stereo logró permear todas esas barreras y configurarse como una banda siempre batiendo récords, siendo muy conocida y hasta el día de hoy, ya con Gustavo, que no están entre nosotros, pero los sobrevivientes de Soda, cuando hacen, no sé, el espectáculo del Cirque du Soleil o la última gira que se hizo, o sea, una Gracias gira como totales, la última. O homenaje, el público sigue ahí, y en toda Latinoamérica igual, y sigue creciendo. Hay mucha gente que sigue conociendo a Soda, sigue encontrando en Gustavo una voz y una luz, y eso es muy bonito, creo. El poder de la música. Ahora, cuando estamos hablando de esta frase con la que arrancábamos la despedida en el concierto de Buenos Aires, ha trascendido. Yo no sé cómo será el caso de Chile, pero en prácticamente todas las fiestas en nuestro país suena precisamente esa despedida de Gustavo Cerati dando gracias totales. ¿Es así en América Latina? ¿Logró trascender esa despedida? ¿Marca un antes y un después este concierto? Sí, sin duda. Yo creo que es dentro de las grandes frases del rock latinoamericano, no sé, casi como el signo del rock que hizo Dio, de los cuernos con la mano. El Gracias Totales es una marca registrada ya de la música. Yo he escuchado un montón de músicos despedirse así, y es bonito que esa conexión, esas dos palabras, de la forma en que él lo dice también, es como hay un gracias, hay un silencio totales, es como, y termina el riff, chan chan, es como, ahí está todo. Bueno, y fue tan así que cuando ya Gustavo muere y se hace esta reunión sin Gustavo, que además se hace antes de la pandemia y la serie de conciertos se interrumpe justamente por la pandemia, se llama Gracias Totales, el espectáculo que vimos en el 2007, que sí, César decía que fue la verdadera despedida, el Me Verás Volver, es año 2007. El reencuentro. César, muchas gracias por tu tiempo y por haber estado con nosotros. No, muchas gracias a ustedes y un saludo y aguante Soda. César Tudela, periodista de La Voz, de Los que Sobran, en radios en Chile, editor de Rockaxis y también es coautor del libro 200 discos de rock chileno. ¿Y tú con qué te quedas? ¿Con Soda o con Cerati? Todas las anteriores, porque siempre he tenido esa disputa de cuál me gusta más, pero hay varias canciones de Gustavo Solo que... Yo por lo general respondo que me quedo con Gustavo como solista, pero después escucho canciones de Soda que me parecen extraordinarias. Entonces, por ejemplo, Signos, wow, Hombre al Agua, cantidad de temas que me encantan. Entonces... Gracias totales. Siempre seremos prófugos. Terminaba, pero tenemos que interrumpir a Gustavo Cerati. Esto sí es una tragedia, porque nos corresponde a esta hora, 10:40 de la mañana, hacer público.